Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy, martes 4 de marzo, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y les agradecemos a cada uno de ustedes el que nos escriban. Nos da muchísimo gusto leerlos, contestarles, el que nos pongan qué han aprendido, qué les ha dejado. E inclusive si tienen alguna petición de oración, les invitamos a que puedan continuar escribiéndonos en la caja de comentarios qué han aprendido, qué les han parecido estos devocionales, si tienen alguna petición de oración e inclusive desde dónde nos escuchan para empezar a conocernos un poquito más. Y también les invitamos a que puedan compartir estos devocionales a más personas para que sean recursos de bendición para creyentes y no creyentes. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Ante el gran yo soy, estando en Juan 18 del 1 al 14. Así dice la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de que los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ante el gran yo soy. El día de hoy nos encontramos con este pasaje, y si se están integrando para el devocional la primera vez que nos escuchan, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Específicamente estamos en el capítulo 18, pero ¿qué ha transcurrido hasta ahorita? A partir del capítulo 15 tenemos lo que se le conoce como la cena o la conversación en el aposento alto. En una terraza, Jesús con sus discípulos estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Entonces es ahí cuando Jesús les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Judas es quien se desvela como el traidor. Pero aquí hay algo muy característico. Los discípulos de Jesús no entendían qué es lo que estaba pasando. No sabían que uno de ellos iba a entregar realmente a su maestro. Ellos nada más pensaron que iba a ir a darle le iba a dar algo a los pobres o iba a comprar algo para las fiestas. Entonces Jesús les empieza a hablar de temas sumamente importantes, como la humildad en el servicio, la unidad con Dios, la promesa del Espíritu Santo, el permanecer en Él. Y después de las conversaciones que tienen ahí, también la institución de la cena, cuando les da la ordenanza de que deben de celebrar en memoria del sacrificio de que iba a llevarse a cabo. Ellos todavía no entendían eso. Salen del aposento alto, continúan hablando, les habla de la vid, les habla de la promesa del Espíritu Santo, como mencionamos. Y ahora, en este recorrido, Jesús lo que está haciendo es alejarse de Jerusalén y salir. Y aquí se va a lo que se conoce como el Getsemaní o el Monte de los Olivos. Este lugar era muy frecuentado por Jesús, por sus discípulos, y estaba cerca del templo. Entonces, después de ese contexto nos ubicamos en este pasaje y realmente nos habla, a pesar de la temática que es
el arresto de Jesús nos habla inclusive de su divinidad. En estos momentos nos sigue hablando de su divinidad. Y vamos a ver 3 puntos. Y el primero es: ante el gran yo soy uno que conoce todas las cosas. Nos dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. O sea, ya iban saliendo de Jerusalén. Dice, al otro lado del torrente de Cedrón. Este era un camino, era un arroyo, era pues ya el surco, el espacio ya hecho. Pero obviamente en tiempo de calor estaba seco, pero con las lluvias invernales este se llenaba. Por eso se llamaba como el torrente de Cedrón. Entonces dice, había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Se le conoce como el huerto de Getsemaní. Hace ratito dije Monte de los Olivos, no, el huerto de Getsemaní, una disculpa. Y nos dice acá que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos. Jesús había buscado tener tiempos separados. Jesús había buscado tener tiempos, un espacio para orar, para enseñarles específicamente a sus discípulos, pero nada más estaba, estaban los 12, pero Judas en ese momento pues había desvelado que él nunca fue un verdadero discípulo. Entonces nos dice el verso 3, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Mencionan los comentaristas que para estas fechas había luna llena. Entonces, bueno, en las noches cuando hay luna llena hay pues iluminación natural. O sea, no hay oscuridad total. Entonces el hecho de que hayan salido con linternas y antorchas y armas es porque pensaban, 1, que sus discípulos iban a oponerse, 2, que Jesús se podía esconder, que iba a huir. Ellos esperaban eso. Y es más, Judas dice que tomó una compañía de soldados. Una compañía de soldados era de aproximadamente 600 a 1000 soldados. Pero obviamente esto es una mezcla entre soldados romanos y también judíos, porque querían evitar una revuelta. Mencionan los comentarios que se juntaron aproximadamente 400 personas para buscar a un solo hombre. Y pensaban que iba a reaccionar igual que cualquier otra persona. Pero nos dice acá, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se levantó y les dijo. Para este momento ya había pasado el hecho de que Jesús estuvo con sus discípulos en el huerto de Getsemaní y Jesús estuvo orando. Jesús estaba muy preocupado porque iba a beber la copa de la ira de Dios. Es lo que le decía a Dios. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué es lo que le decía a sus discípulos? Velen y oren para que no caigan en tentación. Regresó 1 hora después y les dijo, ¿no han podido velar? Velen y oren para que no caigan en tentación. Y ya cuando regresó la 3.ª vez, le dijo, descansen. Miren, ahí viene el que me entrega. Se levantaron sus discípulos en ese momento. Entonces nos dice aquí el verso 4, que Jesús sabía todo lo que había de venir. Y eso lo vemos en su oración ante Dios Padre, que le abre su corazón. De manera que Jesús conocía todo lo que iba a pasar, pero a Jesús no le importaba, a Jesús no le pesaba ni le preocupaba el hecho del sufrimiento físico. A Jesús le preocupaba el hecho de que iba a cargar con la ira de Dios, iba a cargar con todo el pecado del mundo. Entonces nos dice acá que las personas llegaron y le preguntaron, y él preguntó, ¿a quién buscan? Y esto muestra que Jesús nunca iba a huir, sino que él se estaba entregando de manera voluntaria. Recordando lo que dijo Jesús en el mismo Evangelio de Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De manera que nosotros estamos ante Jesús. Él conoce absolutamente todo, conoció su sufrimiento, conoce nuestro sufrimiento, conoce nuestro pesar, conoce nuestra debilidad y a pesar de ello, Él nos ha salvado y nos ha llamado a su luz admirable y nos llama ¿a qué? A arrepentirnos todos los días y a buscarle. Jesús, que conoce todas las cosas, nos da todos los días de su misericordia. Accedamos a ella. Nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y esto nos lleva al segundo punto. Ante el gran yo soy, 2, que nos preserva con poder. Dice que en ese momento le respondieron a Jesús Nazareno, a quien estaban buscando a Jesús Nazareno. Y Jesús le respondió,
yo soy. Y en ese momento, dice, estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero para este mismo momento hacemos una concordancia de los evangelios, una armonía. Y los evangelios nos dicen que Judas se presentó ante Jesús y les dijo a las personas que iban con él: a la persona que yo bese, a ese es a quien van a agarrar. Obviamente estaba oscuro. Entonces llega con Jesús y todavía le dice rabí, le dice maestro, lo besa y lo abraza. Eso significaba que le estaba diciendo: tú eres mi gran amigo, tú eres una persona que yo quiero, que yo estimo. Y eso es lo que significaba un beso en la mejilla y un abrazo. Es lo que significaba. ¿Con qué cinismo estaba haciendo eso Judas? Sí, decimos eso, ¿con qué cinismo estaba haciendo eso Judas? Pero también luego nosotros entregamos el regalo que nos ha dado el Señor del tiempo para poder buscar, y buscamos otras cosas. En lugar de leer la Biblia, no leemos la Biblia y no buscamos a Dios. Pero vemos que estaban esas personas junto con Judas y Jesús le responde: yo soy. Y dice el verso 6, cuando él dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, inclusive Judas. ¿Todos por qué? Porque pensaron que Jesús iba a huir, pero no lo hizo, sino que se mantuvo. Y es más, él le estaba diciendo, en el mismo lenguaje, en el mismo contexto, él estaba diciendo: yo soy Dios, aquí estoy. Ellos obviamente se espantaron y volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Esto era más que suficiente para que ellos se arrepintiesen, pero realmente su corazón, su mente estaba entenebrecida y no iban a buscar la salvación, no iban a buscar a Cristo. Realmente estaban tan confundidos. Y dice el verso 8, respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Y es que esto es lo que dice en Juan 6:39. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús lo estaba guardando a sus discípulos. Jesús lo estaba preservando, los estaba cuidando para que no les pasase nada, para que no perdiesen la fe, para que cumpliese Jesús con aquello que Él dijo. Y Jesús dijo que nos va a preservar, Jesús dijo que nos va a guardar, Jesús dijo que nos va a llevar ante Él. Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De manera que tenemos un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, que nos ha dado salvación, que nos da el perdón, que nos da la redención, que nos preserva a pesar de nosotros. No hemos hecho absolutamente nada para ser salvos. Dios en su misericordia nos da ese regalo. No despreciemos ese regalo, sino que lo aceptemos con humildad y fe. Y eso nos lleva al último punto, ante el gran yo soy 3, que nos muestra su misericordia. Dice el versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Los demás evangelios dicen que uno de los discípulos, y es que obviamente como se fueron escribiendo en el primer siglo después de la resurrección de Jesús, obviamente estaban preservando la vida de Pedro porque podían tomar nuevamente represalias ante este suceso, pero mencionan los comentaristas que posiblemente para ese momento que Juan estaba redactando el evangelio, Pedro ya estaba muerto. Y Juan lo puso, pues dice, pues ya no pueden tomar represalias, ya no pasa nada. Pero vemos acá, dice en el verso 10, que Pedro, obviamente, el impetuoso, tratando de defender a su maestro, sacó una espada. Y es más, en la misma conversación en el Getsemaní, ellos le habían dicho: Señor, tenemos 2 espadas, ¿procedemos o qué onda? Pero no. En ese mismo momento Jesús le respondió: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Eso está en Mateo 26:52. Jesús le está diciendo eso, y en ese mismo momento el Evangelio de Lucas nos narra que Jesús le volvió a colocar la oreja a Malco. A ver, ¿qué otra evidencia querían estas personas? Tenían todas las evidencias para arrepentirse, tenían todas las evidencias, pero el pecado los cegó. Y es que el pecado es tan enfermizo, el pecado es tan horrible que ciega a las personas. Pero aquí es una muestra de su misericordia. Nos dice acá, Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
Su visión no estaba en todo lo que estaba sucediendo en ese momento, sino su visión estaba: voy a beber la copa de la ira de Dios para darles perdón, para darles salvación, para darles redención, para brindarles misericordia a estas personas que no han hecho nada, a estas personas que que van a empezar a lastimarme, a torturarme. Entonces dice el versículo 12 que la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo llevaron ante Anás, que era el suegro de Caifás. Así como esas personas, todos los días nosotros estamos ante el gran yo soy, ante Jesús resucitado, ante su Espíritu Santo que nos ha dado. De manera que Él conoce absolutamente todas las cosas. No debemos de dudar de la situación que estemos pasando. Es que parece que no tiene solución, es que está muy difícil. El Señor conoce todas las cosas y nos va a preservar con su poder, nos va a mostrar su misericordia todos los días, y lo que debemos de hacer es creer con fe. Tenemos que obedecer lo que nos dice y confiar plenamente en su obra salvadora sin dudar de Él. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate, Cristo Jesús.